Bueno, vamos con la siguiente entrevista. Estamos en línea con el ex congresista Omar Chejade. ¿Qué tal, doctor Chejade? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. No, a usted muy buenos días, encantado de estar en su programa. Lo primero es, congresista Rumi Ceballos le saluda. ¿Se pasa o no se pasa hambre en el Perú, señor Chejade? Mira, históricamente hay una pobreza importante, lamentablemente, en el país, ¿no? Cuando acabó el gobierno de Fujimori, según las estadísticas, había un 48% de pobres y extremadamente pobres. Después hubo una política económica diferente, abierta al mundo, de inversiones, de crecimiento económico, y en 20 años felizmente se redujo la pobreza de 48 a 19% aproximadamente antes de la pandemia. Hoy, después de la pandemia, hemos subido a escalas de 26, 27% de pobreza, que no es la más fuerte en América Latina, ¿no? Lamentablemente hay otros países como Venezuela, que está sobre el 85% de pobreza, o Argentina mismo, que tiene 43% de pobres, ¿no? Y Perú en 20 años redujo la pobreza en 6 millones menos de pobres, ¿no? O 7 millones casi, ¿no? Pero bueno, es evidente que la situación económica del país no es de las mejores. Post pandemia no nos hemos recuperado como hemos debido, y hay una serie de factores políticos que podemos analizar también, ¿no? Definitivamente. De acuerdo. El Poder Judicial ha dictado 30 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo. Seguimos de preventiva en preventiva y los peruanos esperamos que ya se dé una sentencia definitiva, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor? Mira, yo siempre he sido enemigo de los abusos, de las prisiones preventivas. Yo como abogado muchas veces sufrimos esos temas con nuestros clientes o dependidos, en la que se abusa de prisiones preventivas y que además violan la normatividad vigente. O sea, no es un tema de ley, la ley es bastante clara y la ley en ese aspecto es justa, ¿no? Para que un juez, a pedido del fiscal, imponga una prisión preventiva de 36 meses o 18 meses, tiene que existir 3 presupuestos, 3 en conjunto, no uno, 3, los 3 juntos. Es decir, que la pena sobrepase o que la prognosis de la pena sea superior a los 5 años, que haya elementos de convicción que hagan pensar de que el imputado cometió ese delito, y fundamentalmente un peligro de fuga, que es la tercera, peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. En el gran porcentaje de los temas o de los casos no existen esos 3 presupuestos juntos, y sin embargo se dicta prisión preventiva de manera abusiva. Sin embargo, me has preguntado un tema en concreto. En el caso de Toledo probablemente sí exista ese presupuesto, y lo digo con pena por ser un porque es extraditado. presidente de la República, y sí, efectivamente, pues no solamente existen graves indicios o elementos de convicción que hagan pensar que el expresidente de Toledo, Alejandro Toledo, cometió varios delitos de corrupción, en el caso Odebrecht, entre otros, o habría recibido coimas millonarias de esa empresa, sino que además aparentemente hay un peligro de fuga. Aparte de que la pena es superior a los 5 años, hay un peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria, dado que Toledo se fugó del país cuando comenzaron las investigaciones e imputaciones en su contra. Así que, si bien puede parecer draconiana ese dictado del juez, sí nos parece justo porque es evidente que ya hay un antecedente de fuga de señor Toledo con su esposa, que además mereció una extradición larga, ¿no? Que le costó al Perú millones de soles, ¿no? Claro, pero el caso ya está prácticamente cerrado, ¿no? Ya se sabe que recibió sobornos de la corrupta consultora Odebrecht a cambio de los tramos 2 y 3, si no 4 de la interoceánica. ¿Por qué no se le dicta una condena? ¿Por qué tardan tanto los procesos? Porque lamentablemente la justicia en el Perú es lenta, es execrable lo que la justicia se demora, el sistema es lento, a pesar que han habido cambios en la normatividad vigente. Hay un nuevo código procesal, que es el que está juzgando Toledo, que es más célere, más rápido, pero sin embargo o hay jueces demasiado burocráticos o fiscales, o el sistema lamentablemente no tiene el apoyo logístico, presupuestario, para que se ejecute de la mejor manera el código
procesal penal, ¿no? Que fue justamente aprobado para acelerar los procesos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, tienes razón, la sentencia o la sentencia de una u otra manera ha debido ya resolverse hace mucho tiempo, pero también hay que decir lo siguiente, en equilibrio de lo que estamos hablando, en el sentido de que Toledo también demoró este proceso, ya que estuvo fugado mucho tiempo en los Estados Unidos, fue una extradición que demoró 5 o 6 años, y que hizo que el proceso se dilatara aún más. Y espero que ya en juicio oral haya una sentencia lo más pronto posible, porque proceso que no es rápido, proceso que es lento, no es justicia, ¿no? Definitivamente. Justamente de eso estuvimos hablando hace un momento con la abogada Delia Muñoz, ex ministra de Justicia. En ese sentido, ¿qué hacer para que justicia, que tarda, que no es justicia, usted lo dice también, qué reformas consideraría necesarias para mejorar el sistema judicial en este concepto? Mira, hacer una reforma legislativa es complicado porque se han hecho varias ya. Este código procesal penal es de avanzada. Habría que revisar si el fiscal debería, como se hizo el cambio, dirigir, ser el director de investigación o regresar A la policía. la policía técnica con el juez, lo hagan como era antes en un sistema inquisitivo. No está dando los frutos que nosotros pensábamos, ese proceso acusatorio, en el que ya no es el juez el que investigue y juzga con el apoyo de la policía, sino que es el fiscal el que dirige la investigación, porque lamentablemente el fiscal sigue con ese chip inquisitivo que siempre tuvo de acusar, de denunciar, de pedir prisión por pedir mayor investigación, preparación o pruebas o indicios razonables. Eso podría ser un cambio a revisar. Pero lo principal, para aterrizar en la respuesta, creo yo que es un apoyo presupuestario del Poder Ejecutivo, ¿no? Si no tenemos más fiscales, si no tenemos más juzgados, si no descentralizamos más, y si no le damos el apoyo de capacitación a los magistrados, a fiscales, a jueces, y tenemos los mejores magistrados en el país, el proceso va a seguir siendo burocrático, lento y sobre todo injusto, porque hay muchos magistrados, sobre todo en la fiscalía, que no dan la talla y que simplemente acusan o denuncian por denunciar. Esa es la verdad. Doctor, vayamos al tema que ha estado en boga toda la semana. La mesa directiva del Congreso se reunirá precisamente hoy a las 10 de la mañana para definir si es que se sigue otorgando o no la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori. ¿Usted cree que se le debe dar ese beneficio económico o no? Justo hoy, el día de hoy, en un diario de circulación nacional, publiqué un artículo, salió un artículo mío, sobre la pensión vitalicia del expresidente Fujimori. Y voy a hablar como abogado, no solamente como político, ¿no? En el sentido que no le corresponde al expresidente Alberto Fujimori una pensión vitalicia. La ley lo prohíbe de manera taxativa, ¿no? Es decir, un expresidente que tiene condena no puede, está impedido, es ilegal recibir una pensión vitalicia, ¿no? Yo no estoy en contra que los expresidentes, por un tema de dignidad, puedan recibir 16.000 o 17.000 soles, gasolina, carro y chofer por haber tenido la máxima magistratura. No estoy en contra de ello, al contrario. Creo que es una práctica que se realiza en muchas partes del mundo, en muchos países, ¿no? Sin embargo, una persona que ha delinquido, como el señor Fujimori, que tiene condenas, no estoy haciendo un comentario político, sino jurídico, porque tiene condenas, y que el indulto no borra, eso le preguntaron, no condena, lo borra, no exime la pena, sino simplemente por temas, por razones humanitarias o de salud, le dan una libertad mientras se cumple el íntegro de su condena por temas humanitarios o de salud. Eso no le da la capacidad para poder, uno, ni recibir una remuneración vitalicia, una pensión vitalicia, porque está prohibido por la ley de manera taxativa, y mucho menos de postular a cargo público alguno, como él ha dicho que quiere postular a la presidencia o su hija, porque, repito, el indulto no borra la condena ni la comisión del delito. Esa gracia presidencial lo único que hace es que por razones humanitarias o de salud o lo que fuera, termina su condena, su pena privativa de libertad,
justamente en libertad, no en prisión, por temas humanitarios. Por lo tanto, sería pues una burla al país que se le otorgue una pensión vitalicia, Sí. porque la ley es bien clara al respecto y prohíbe ello, ¿no? Doctor, una pregunta. Si hubiera cumplido su condena y se le hubiera dado la condición de rehabilitado, ¿ahí sí les correspondía recibir la pensión? Yo creería que no, pero no sé usted qué dice. Mira, en ese tema es debatible, ¿no? Hay muchos personalistas que dicen que sí, porque es una persona rehabilitada, y hay otras personas que no. Desde mi punto de vista, podría recibirlo, pero para ello, para que cumpla su condena en prisión, o tenía que pasar todavía 8 años más, ¿no? Él fue sentenciado o A condenado en el año 25 años, sí. 2007, perdón, en el año 2009, pero en 2007 está en prisión, y los 25 años se cumplirían en el año 2032. Así que le faltarían 8 años para recibir un beneficio de esa índole o poder postular. Es un tema debatible, pero en el momento que estamos hablando, no podría recibir ninguna Claro. pensión vitalicia. Ahora Eso apelemos estoy a su completamente seguro, ¿no? apelemos a su lado político. Usted ha sido congresista. ¿No es posible que un presidente que renunció desde Japón y que postuló al Senado japonés ahora pretenda recibir una pensión del Estado peruano, ¿no? Desde el punto de vista moral, sí, evidentemente no es ético que una persona que además cometió graves delitos contra la vil cuerpo de la salud, de corrupción, que pueda recibir un dinero del Estado peruano, además con artimaña, ¿no? Porque yo fui una de las personas que lideró ese proceso de extradición cuando fui procurador anticorrupción entre el 2005 y 2008, o 2006 y 2008, 2005 y 2007, perdón, y efectivamente él, para distraer a la justicia chilena y evitar la extradición, postuló de manera osada, avesada, diría yo, al Senado japonés. Si él hubiera salido electo como senador japonés, hubiera causado probablemente un perjuicio o un problema diplomático tripartito, probablemente, ¿no? Porque hubiese habido un problema con la diplomacia chilena, con la diplomacia japonesa y la peruana, ¿no? O sea, fue incluso avesado en realizar ese acto poco valiente, digamos, ¿no? De no afrontar a la justicia peruana y postular al Senado japonés, ¿no? Así que bueno, por razones morales y éticas, te doy toda la razón, está absolutamente impedido, imposibilitado. Doctor Chejade. El terreno legal puede ser debatible si en 8 o 10 años podría recibir, pero en la actualidad legalmente no podría ni recibir una pensión ni postular vitalicia por expresidente, y mucho menos postular a cargo público alguno, ¿no? Doctor Chejade, en este momento son las 8:46, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Ayer aquí en el programa el abogado Natalia Primo señaló que los expresidentes no deberían recibir pensión vitalicia. ¿Cuál es su posición? ¿Cree usted que los exmandatarios deberían acceder a este beneficio? Mira, yo pienso que sí, te lo repito, no tengo ningún problema en señalarlo, ¿no? Sucede que primeramente los presidentes, lamentablemente en el país, muchos de ellos han tenido actos de corrupción, han estado presos, o lamentablemente se han hasta suicidado, muchos de ellos, ¿no? Lamentablemente, no nos podemos alegrar por eso. Y han tenido una serie de problemas. Pero si tú le quitas ese tema factual que no ha debido existir, la pensión vitalicia de un expresidente es la causal. Si tú revisas la exposición de motivos, incluso de la Constitución del 79 y la del 93, y los debates que han habido parlamentarios al respecto, es justamente para guardar su dignidad, ¿no? Es decir, es difícil ver a un expresidente de la República, por ejemplo, vamos a suponer que es un abogado, que esté litigando, ¿no es cierto?, que tenga una influencia determinada, habiendo sido presidente de la República, o diversos actos posteriores a los que fue o que terminó su mandato presidencial, ¿no? Claro. Por esas razones se le da, por un tema de dignidad, una pensión vitalicia que es básicamente un sueldo que recibiría un congresista de la República, Sí, ¿no? pero Ahora, si ha cometido actos delictivos, como ha pasado con muchos mandatarios,
si no ha guardado y ha honrado y más bien ha contaminado la investidura presidencial con actos de corrupción, como Fujimori, Toledo, como Vizcarra, Humala, entre otros, es evidente que esa pensión vitalicia, que tiene un fin noble de guardar la dignidad de un presidente, no debería ejecutarse, porque ha sido ya manchada, ¿no? Claro, doctor, y tampoco la norma es clara, ¿no? ¿Por qué tendrían que recibir Sagasti o el mismo Merino que están recibiendo si solamente han sido presidentes encargados de llevar a cabo un proceso electoral? ¿Hola? Estamos con el abogado Omar Chejade. En breve momento vamos a restablecer la comunicación. Estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Aarón. ¿Aló, aló, aló? Parece que hemos perdido la conexión. Rumi, sí, pues no, es una inmoralidad total que el expresidente Alberto Fujimori pretende recibir esta pensión. Yo estoy más acorde con la posición de Amprimo. Ningún presidente debería recibir esta pensión vitalicia. Quizás seguridad, ¿no? Hasta eso puedo también admitir. Yo coincido contigo realmente porque se trata de un servicio al público, se trata de un servicio a la ciudadanía. Ingresan justamente a la política para servir. Ese es el ejercicio pleno de un político cuando está postulando obviamente esta máxima judicatura, ¿no? Así ¿Aló, es. doctor Chejade? ¿Nos escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Sí, le preguntaba, la norma no es clara. ¿Cómo es posible que Sagasti o Merino, quienes están recibiendo en la actualidad una pensión, lo hagan si ellos solamente fueron presidentes encargados cuya única misión era llevar adelante elecciones, ¿no? Estoy de acuerdo, eso sí es el colmo, ¿no? Porque ambos fueron presidentes que además no salieron electos, ¿no? Ellos no estuvieron en la plancha presidencial de nada y fueron presidentes provisionales encargados que convocan elecciones, ¿no? En el caso de Merino estuvo apenas 5 días, ¿no? Sí, y aún así recibe pensión. No tiene ningún sentido. Y en el caso de Sagasti, sí estuvo 7 meses, pero igual él fue congresista y al vacarse de manera correcta, legítima, al señor Vizcarra, él asumió la encargatura por esos 7 meses y evidentemente no tendría pues razones para poder darle una pensión vitalicia. El tema ahí, mi querido amigo, es que de manera infortunada, vergonzosa, es el propio Francisco Sagasti. Eso le iba a comentar. Que pide al Congreso de la República, al nuevo Congreso de la República del año 2021, incluso presidido por Mari Carmen Alba, en ese momento presidente de la mesa directiva del Congreso, le pide a través de un escrito, de un oficio, que se le reconozca su pensión vitalicia como presidente encargado. Ojo, a su vez, entonces, yo doctor, creo que ahí la historia jugará a Sagasti, ¿no? Y a su vez, en el Congreso que usted participó, él también, en el Congreso que usted participó se aprobó una norma que eliminaba la pensión vitalicia y él observó dicha iniciativa, ¿no? Qué buena memoria tiene usted y le agradezco lo que usted ha señalado. Nosotros presentamos justamente mi bancada, claro, la Comisión de Constitución la presidía Luis Valdés, uno de los firmantes, uno de los proyectantes de la eliminación de la pensión vitalicia de los 3 presidentes. Fue aprobada en la comisión respectiva de justicia, me parece, de Constitución, no me acuerdo bien. Constitución ha sido, cuando Luis Valdés era presidente. Y luego en el Pleno fue ratificada, y luego pasó, lo que pasa es que fueron los últimos días o semanas que nos quedaban como en gestión del Congreso de la República, como congresistas, entre junio, más o menos, del 2021, los últimos días de nuestra gestión, y obviamente tenía que ser ratificada por el presidente de la República para convertirse en ley. Lo que hizo él fue, si él hubiese observado en tiempo normal, nosotros lo hubiéramos aprobado, hubiera regresado al Congreso, y el Congreso, o sea, nosotros lo hubiéramos aprobado como parlamentarios por insistencia, como manda la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero, y teníamos los votos además. Sin embargo, lo que hizo Sagasti fue peor aún, porque haciendo cálculos malévolos del tiempo, esperó hasta el último día para poder observar, sabiendo que ya no, y
legislatura había acabado. Entonces, no hubo ninguna opción de poder aprobarlo en el Parlamento, porque él mismo demoró en observar, o sea, se tiene hasta, me parece, 15 días hábiles el presidente de la República para observar la ley. Esperó el último día, ojo, esperó el último día haciendo un cálculo maquiavélico para poder observarlo, a sabiendas que esperando hasta el último día para observarlo, ya la legislatura había acabado y no se podía convocar un pleno porque era el mes de julio, me parece. Así que fue bastante malévolo ese cálculo político que hizo este señor Sagasti para poder recibir su platita, ¿no? Sí, en su momento también Valdés señaló que era totalmente inmoral, ¿no? Porque había un conflicto de intereses, porque él iba a ser beneficiario de esta norma. Claro, y salió la ministra de Vivienda entonces a respaldarlo. Es verdad. Doctor Chejade, yo quiero preguntarle lo siguiente, cambiando un poquito el tema y estando a pocos minutos de terminar el programa. ¿Cuáles son sus planes, sus objetivos políticos a corto y mediano plazo? Vienen las elecciones 2026, obviamente. Mire, ahorita estoy abocado a la actividad privada. Yo ejerzo mi profesión de abogado. Yo antes que político soy abogado. Estoy muy orgulloso de ser, tengo más de 25 años de haberme colegiado y estoy ahorita en la actividad netamente profesional. Participo en entrevistas, la política de manera periférica, apoyando al país, con mis comentarios, con la corriente de opinión que yo pueda aportar. Estoy en entrevistas televisivas, radiales, como con usted, en fin. Pero no estoy ahorita en ningún partido político. Yo renuncié a Alianza para el Progreso hace cerca de año y medio por discrepancias internas dentro del partido, y ahorita estoy en una labor independiente. No tengo partido político y no he pensado en este momento postular o no a ningún cargo público por el momento, ¿no? Si lo invitaran a participar de las próximas elecciones, posiblemente para un cargo, posiblemente como congresista, senador, usted o senador o diputado, o de repente integrando una plancha, ¿usted aceptaría? Para una plancha va a ser complicado porque las invitaciones son solo para el Congreso de la República, para diputado, senador. Para ser miembro de la plancha, si mal no recuerdo, tiene que estar inscrito en un partido. Entonces yo no estoy inscrito en ningún partido en este momento. Si aceptaría, tendría que estudiarlo mucho, ¿no? A veces uno sufre decepciones. Sufrí en las dos invitaciones que tuve anteriormente. Seguramente me invitaron de buena voluntad, no voy a hablar mal sobre eso, pero sufrí decepciones en el camino dentro de las organizaciones partidarias en las que participé. Tendría que estudiarlo mucho, no lo descarto, pero la verdad que en este momento estoy abocado a mi familia, uno, y dos, a la actividad privada. Finalmente, yo lo vi usted en una entrevista, tenía como invitada a su lado, bueno, invitada, sino compañera de estudio, a Marisol Perestello, quien hizo malabares para justificar la agresión que recibió, de la que fue víctima la congresista Patricia Chirinos. Para terminar la entrevista, quisiera que exhortara usted a que haga un llamado a la calma. No puede ser posible que estén atacando con un vaso de vidrio a una autoridad, ni a cualquier persona, no sea de la tendencia que sea. Bueno, yo he sido muy crítico al respecto, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de Patricia Chirinos, se la conozco a ella, tiene digamos, muchas virtudes, también defectos, como cualquier político o persona. Nadie es perfecto, pero de ahí a ser atacado, violentado, incluso con una tentativa de lesionarla. Si yo soy penalista como abogado, mi querido mío, si yo agarro un vaso de vidrio y se lo tiro en la cabeza, probablemente es para matarlo, ¿no? Entonces hasta ahí puede haber una tentativa de homicidio o de lesionar a alguien o de incapacitarlo, ¿no? Es algo bastante grave, porque ya no solamente las ofensas y las injurias fueron orales o de palabra, sino también de hecho, ¿no? Físicamente. Así que estos sinvergüenzas deberían estar detenidos y procesados, ¿no? Entonces yo sí que quiero hacer un llamado a la calma. Uno puede discrepar políticamente. Si una persona tiene una discrepancia, nos ha pasado en la calle, muchas veces cuando hemos ejercido cargo público, está bien, se nos pueden acercar, conversar, incluso mostrar su disconformidad conversando, pero, democráticamente, pero de ahí agredir es un acto que debe ser reprimido, sancionado y criticado severamente,
sin ningún tipo de justificación, porque no tiene ninguna justificación que una persona así vaya a un lugar que no de repente no debió ir por lo peligroso, o vaya a saber qué, porque fue de noche. Pero ella vive en está Barranco, tomando, finalmente. pero no hay Puede ir ninguna donde quiera, ¿no? justificación de que por discrepancias políticas sea agredida una persona, ¿no? De acuerdo. Bien, doctor Omar Chejade, muchísimas Muchísimas gracias por estar en Altavoz en Muchas Radio gracias. Vital. Muchísimas gracias, estaremos Muchas gracias, convocándole. Altavoz, ¿ah? Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Encantado, Gracias. encantado.